Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. El nuestro es un combate permanente por la instauración de las libertades sociales, de la democracia económica, mediante el pleno ejercicio de las libertades políticas. Saludamos los cambios que traen promesas de paz y de prosperidad para muchos pueblos, pero exigimos que participe de ellas la humanidad entera. Cuando se siente el fervor de cientos de miles y miles de hombres y mujeres, apretándose en las calles y plazas para decir con decisión y esperanza: estamos con ustedes, no cesen, vencerán. Quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. Bueno, muy buenos días. Hoy 28 de junio en nuestro programa número 465. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Y seguimos en la pandemia cruzada por la temporada vacacional del sector educativo en Bogotá y en medio del confinamiento y de unas estadísticas poco alentadoras que presagian tiempos más difíciles para todos y todas las colombianas. Ahora somos gobierno porque esta vez... Hoy, en el marco del Día de la Diversidad, también tenemos que hacer referencia a la semana que termina con la infamia de la violación de una niña indígena realizada por un grupo del mal llamado Soldados de la Patria. Una cobarde agresión de la fuerza pública en contra de una niña indefensa. Bien diferente, la patria se verá grande con su tierra libre. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Voz Educadora. Hoy con los informes distrital y nacional, la voz del Consejo, pullas y voces, actualidad y recordando a Salvador Allende en un nuevo aniversario de su natalicio, al igual que hacer memoria en un aniversario más de la muerte de Clara Zetkin, pionera de las luchas por los derechos de las mujeres en el mundo entero. Construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se... Bienvenidos a Voz Educadora, la voz de los sin voz. Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Esta mañana en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos al compañero William Agudelo, presidente de la ADE, con su informe distrital, haciendo referencia a la reunión que tuvo la Junta Directiva de la ADE con la Secretaría de Educación. Bienvenido, William. Compañeras y compañeros, reciban el saludo de la Junta Directiva de la ADE. Hoy, 24 de junio, nos reunimos con la Secretaria de Educación, Edna Bonilla. Allí le planteamos el tema de discusión sobre el regreso a clases de manera presencial. Sin embargo, la Secretaria de Educación afirmó que no regresarían en el mes de agosto, pero posiblemente va a haber una alternancia para regresar durante este semestre. Nos deja preocupados esa posición de la alcaldesa y de la Secretaria de Educación en los términos en que en varias regiones del país ya se ha planteado el no regreso a clases de manera presencial porque no existen las condiciones. Bogotá va para la alerta roja y sin embargo la Secretaria de Educación sigue planteando que están haciendo todos los elementos de bioseguridad en los colegios, colocando baños portátiles y colocando gel como si fuera solamente esa era la situación de resolver el problema de la pandemia. Hasta que no se disminuya y hasta que no se den garantías de salubridad y garantías para la vida de los estudiantes y maestros, no regresaremos a clases.
Esa es la posición de la Junta Directiva. No regresaremos a clases de manera presencial este semestre hasta que no se resuelvan las situaciones de salubridad, que nos den garantías los científicos o que esta situación se ha acabado. Nosotros llamamos a la Secretaría de Educación a que brinde las garantías. Tampoco creemos en los esquemas de bioseguridad presentados por el señor Reverón el día de ayer, en el cual plantea que solamente van a colocar baños y lavamanos portátiles y colocar algunos dispensadores de gel. La situación acá es que muchos colegios no tienen baños y por lo tanto tienen que construirse los baños, no colocar baños desechables que no van a durar mucho tiempo. La situación también es que dijimos que no hay conectividad, que los más de 400.000 estudiantes en Bogotá no tienen ni computadores ni tablets, ni tienen conectividad. Le planteamos que esos 100.000 tablets que fueron aprobados en plan de desarrollo se tengan en cuenta y se le entreguen ya a los estudiantes en Bogotá y se busquen las otras 300.000 por parte de la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Educación Nacional, para acabar con esa brecha digital que existe. Que a los docentes también se nos doten de computadores y de internet, porque durante esta pandemia nos ha tocado en nuestros bolsillos pagar la conectividad. Que hay una entidad como la ETV, que es una entidad pública que se debe defender. Le planteamos que se haga un convenio entre la alcaldía y la empresa de teléfonos de Bogotá para que se le dé conectividad a todos los maestros de manera gratuita. Llamamos al magisterio a estar en estado de alerta. Y llamamos a la alcaldesa y a la secretaria de Educación que tengan voluntad política para que los estudiantes permanezcan en sus casas, en la estrategia de aprender en casa, pero también desarrollando las actividades que han implementado muchos maestros de manera creativa en Bogotá y en el país. Pero que también no se dejen presionar del Ministerio de Educación, que anda enviando cartas diciéndole cuáles colegios van a ingresar el próximo semestre de manera permanente y presencial. Cualquier llamado de la organización sindical a la movilización nos tocará hacerla. Cualquier llamado de los padres de familia a defender la vida de sus hijos y de nuestros maestros, saldremos a las calles. Le decimos no a la secretaria de Educación. No vamos a regresar a clase de manera permanente durante este semestre. Les habló William Agudelo, presidente de la ADE. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas, algunos miembros del Ejército Nacional que no solo abundan por la corrupción en sus filas, sino por los ataques violentos a las comunidades indígenas. En este caso, el repudiable hecho de violación de la niña indígena en Berá por 8 soldados. ¡Qué ignominia! Pullas. Y pullas, pero recontra pullas al ataque directo por parte del gobierno nacional en cabeza del Ejército Nacional, que de manera violenta erradica los cultivos de uso ilícito sin dar opciones reales a las comunidades que lo cultivan, siendo su única opción económica. El actual gobierno sigue desconociendo a campesinos y campesinas como sujetos de derecho incluidos en los acuerdos de paz firmados en La Habana. Pullas, recontra pullas a las naciones más ricas del mundo, que ya realizan acuerdos e inversiones para garantizar el suministro de la vacuna contra el COVID-19, dejando por fuera a los países más pobres, entre los que se encuentran los países de América Latina. Denunciamos el riesgo de quedarnos al final de la distribución de la vacuna con una crisis económica y de salud. Pullas.
Y pullas, recontra pullas, a cómo el gobierno nacional asume la protección de líderes sociales e indígenas en Colombia, en especial a la Guardia Indígena, quienes arriesgan y entregan sus vidas en defensa del territorio, del proceso organizativo y de sus comunidades, haciéndole frente a la ocupación delincuencial del narcotráfico y de toda clase de actores armados y no armados vinculados al despojo. Respeto a la vida. Pullas, muchas pullas al decrecimiento de empresas públicas de Medellín, que llegó a ser catalogada como la entidad más importante en su género en América Latina. Lamentablemente hoy está seriamente amenazada en su existencia por cuenta de la corrupción y los malos manejos administrativos. Y sigue en marcha el proyecto privatizador. Pullas. Y recontra pullas al mal gobierno nacional de Duque, artífice de la decisión de la administración de Washington de incluir a Cuba en la lista de países que no colaboran en la lucha contra el terrorismo, argumento falaz que lo único que pretende son nuevas sanciones criminales contra el pueblo y el gobierno de la isla. El gobierno nacional exporta guerra y odio en el mundo. Pullas. Vivas, muchas vivas, al paulatino regreso de los trabajadores a las calles. Ni en la más completa cuarentena obligatoria que vive el país producto de la pandemia, los trabajadores dejaron de protestar en las calles o con mítines frente a las instituciones para las que laboran. Y vivas, recontra vivas al pueblo estadounidense que comienza la 5ª semana de protestas por la violencia racista oficial, nutrida por más casos de abusos de fuerza policíaca, lo que ha profundizado el debate sobre reformas y ha creado una emergente crisis dentro de las filas de seguridad pública. Vivan las formas de lucha y protesta social en el mundo. Y vivas, muchos vivas, a la compañera Marta Lucía Torifa Murillo por su reconocimiento en la Asamblea Departamental de Risaralda. En el Día del Campesino del pasado 2 de junio, el órgano legislativo del Eje Cafetero reconoció a la dirigente como representante de los campesinos del departamento de Risaralda, exaltando su labor como mujer rural y lideresa del sector. Y recontra vivas, muchos vivas al Día Mundial contra el Trabajo Infantil, reconocido por la OIT, quien declaró este día como una jornada de concientización acerca del ciclo de pobreza al que están condenados los niños y niñas que trabajan y pierden así la posibilidad de recibir educación escolar. Un derecho fundamental reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Y vivas, muchos vivas, al arte y la música que le canta Silvio Rodríguez con su primer sencillo La Adivinanza, en su nuevo disco que lo conforman 12 canciones y una pieza instrumental, un canto para la vida en medio de la zozobra y el confinamiento. ¡Viva la cultura! ¡Viva! Los campesinos necesitamos la paz también. Voz educadora. Maela ni guam yete ni guam, voz educadora ni un guam guachin ramnamo no te guam yo Bogotá. La voz de los sin voz. Bueno, y ya transcurriendo la mañana nos encontramos en compañía de la compañera María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE con las últimas orientaciones de la Federación frente a las políticas educativas en Colombia y la crisis social en tiempos de la pandemia. Saludamos al Magisterio bogotano con mucha fuerza y combatividad, valorando su periodo de vacaciones, pero expresando la necesidad de mantenernos en estado de alerta, producto de cómo vienen fluyendo las situaciones que hoy se ubican como una amenaza contra la vida del magisterio colombiano, de estudiantes, padres de familia y de la comunidad educativa en general. La semana que termina ha sido una semana importante
donde se adelanta una reunión con el ministro, donde con la ministra de Educación quedan claros varios elementos, y es la exigencia para retomar las mesas de negociación de los acuerdos. De igual manera, una mesa donde se va a trabajar todos los puntos que FECODE le ha expresado en una carta radicada en el mes de mayo a la ministra de Educación, donde en esos 12 puntos señalamos la necesidad urgente de un diálogo político y un diálogo pedagógico, de lo cual hemos venido adelantando algunas informaciones por este medio tan importante, y dentro de ellas, de igual manera, señalar que no puede ser la evaluación de desempeño del magisterio colombiano la misma, que debe estar en el contexto de un año atípico, donde el magisterio colombiano no ha adelantado su tarea presencial, sino de una manera especial, como un trabajo a distancia, virtual y remoto. No aceptamos el regreso a clases, que no aceptamos la alternancia, que exigimos el respeto a la vida y que por el contrario exigimos que se generen las garantías para cerrar las brechas que aparecen en el sistema general de participaciones planteadas. No aceptamos el regreso a clases, no aceptamos el método de alternancia, y en eso FECODE está en unidad de acción con padres de familia, con docentes directivos, con estudiantes. Y la Junta Nacional permitió establecer un diagnóstico de cómo se va gestionando en esa descarga que el Ministerio de Educación Nacional ha hecho a los entes territoriales las garantías para el regreso en alternancia a partir del 1 de agosto. Lo que leemos entonces es que no existen condiciones, que hay más de 25 entes territoriales que plantean no vamos a volver porque no existen las garantías, el nivel de contagio se incrementa, los picos de la pandemia, según la comunidad científica, se leerán para el mes de agosto, septiembre. Decidimos en la Junta Nacional desobediencia civil. Mientras tanto, el gobierno insiste, publica los protocolos y lineamientos para regresar. Queda clara la improvisación del gobierno, queda clara la arremetida contra la vida de este gobierno, queda claro, sumado a eso, el asesinato, la desaparición, el exterminio de las personas y de los dirigentes del país que nos opongamos a estas políticas, y queda claro que se profundiza la dictadura del Ejecutivo, la antidemocracia en un país donde persisten en el confinamiento, en el distanciamiento, para que no adelantemos la resistencia en las calles. La Junta Nacional entonces concluye desobediencia civil, unidad de acción con todos los sectores, con los gobiernos, con los padres de familia, con las comunidades educativas, el gobierno escolar, unidad. Y de igual manera proyectarnos el paro nacional con el Comité Nacional de Paro, y porque hoy, compañeras, compañeros, el magisterio solo no va a salvar la educación pública estatal, tendrá que ser al lado de todos los trabajadores como agitemos el pliego de emergencia y adelantemos esta lucha donde el capitalismo nos plantea un nuevo orden mundial. Y queremos denunciar en nuestra campaña por la diversidad sexual, en contra de la discriminación, la violación que los militares en el departamento de Risaralda le han hecho a una nena de 13 años indígena de los Embera Chamí. Total repudio, total rechazo a los feminicidios, al asesinato, a las desapariciones, es decir, compañeras, compañeros, por la vida, por la paz y por la democracia, adelante la unidad. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del consejo, con nuestra compañera concejala de Bogotá, Heidi Sánchez. Buenos días, Heidi. Hola, un saludo para Voz Educadora, la voz de los sin voz. Les habla Heidi Sánchez, concejala de Bogotá, por la Unión Patriótica dentro de la Coalición Colombia Humana. Bueno, estas semanas hemos recibido con, alegría para algunas zonas del país el que se hable de matrícula cero para estudiantes de universidades públicas, como por ejemplo la Universidad de Cundinamarca. Esta semana precisamente los estudiantes de la Universidad Distrital han tenido que salir a manifestarse en las calles para exigirle al distrito que junto con la rectoría de la universidad se les pueda garantizar matrícula cero a estudiantes de esta universidad para el próximo semestre. Hemos insistido, pues hay una buena disposición por parte de la Secretaría
Educación para no reactivar las clases presenciales en los próximos meses y que este año pueda finalizar con las clases virtuales para todas las niñas y niños durante este semestre que se viene y no poner en riesgo así la salud de sus familias, de los docentes y de los trabajadores de los colegios del distrito, ya como lo hicieron los colegios privados que manifestaron que hasta diciembre estarán mediante clases virtuales. Estamos próximos a un colapso de las UCIs en la ciudad de Bogotá. En ese sentido, hay que decir que el gobierno nacional, al permitir que salgan ciertos sectores económicos a las calles, no ha permitido como un adecuado control también por parte del distrito. Es necesario hablar y nuevamente posibilitar la renta básica para el país, para la ciudad de Bogotá, para permitir que la gente pueda quedarse tranquila en sus casas y poder tener un confinamiento y evitar que siga subiendo el pico del contagio. Que tengan un excelente día y a cuidarse todos y todas. Todos nuestros asuntos y que de una vez entiendan, hombre y mujer todos juntos, porque esta vez no se... Salvador Allende, volverán las Alamedas. 26 de junio de 1908, 11 de septiembre de 1973. 65 años de vida de un militante socialista, un militante de la vida y del compromiso por el cambio social. Este fue Salvador Allende, médico de profesión que gobernó a Chile durante aproximadamente 3 años hasta su derrocamiento por la Junta Militar dirigida por Augusto Pinochet, que cumplía órdenes del gobierno de los Estados Unidos, en cabeza de Richard Nixon como presidente y Henry Kissinger como secretario de Estado. En el gobierno de Allende se avanzó en la política de nacionalización de la industria del cobre como principal renglón económico de la producción nacional. Se dieron algunos pasos en la nacionalización de la banca, la seguridad social y el fortalecimiento de la educación pública y la cultura popular. En su gobierno de coalición, denominado Unidad Popular, lo prioritario fue la política social, creando formas de poder popular cuya base estaban los trabajadores, campesinos, comunidades indígenas, intelectuales de izquierda y progresistas. El mundo estaba en plena confrontación de la denominada Guerra Fría y el imperialismo norteamericano junto con Inglaterra y otros socios en coalición estaban fabricando los postulados o laboratorio de las políticas neoliberales a nivel planetario. Por eso, no podían aceptar la consolidación de un modelo socialista en Chile y prepararon las condiciones para el golpe de Estado. Salvador Allende está presente en la lucha del pueblo chileno y latinoamericano, y mucho más con la profunda crisis que atraviesa en la actualidad el neoliberalismo. Allende, junto con Víctor Jara, Pablo Neruda y tantos luchadores de este país austral, están vigentes en el ideario de lucha por la justicia social y el socialismo. Les habló Orlando Solórzano Roldán, docente de Ciencias Sociales. Medios internacionales se burlaron de Colombia. Llamaron al viernes sin IVA viernes de COVID o viernes negro. El gobierno expuso a la ciudadanía presionada por FENALCO y comerciantes. Arturo Char, llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia a causa de corrupción electoral y fuga de presos en el caso Merlano, sería el presidente del Senado. Fatal la moral de Cambio Radical y el Centro Democrático. El ejército, para justificar sus abusos y atropellos a los campesinos de Guayavero Meta, sataniza la protesta social y busca deslegitimarla. Para senadores independientes, el gobierno ha manejado mal la crisis del COVID. Ha invertido 117 billones de pesos que favorecen más al sector financiero que a la población vulnerable que realmente lo necesita. La investidura de 13 senadores del gobierno fue demandada
por votar reforma constitucional estando recusados. Miembros de la Comisión de Paz del Senado denunciaron bombardeos en el que murieron 9 niños. La información la tenía guardada el Ministerio de Defensa y ocultaron hechos que ocurrieron hace 2 meses. En la cuarentena, cada 36 horas han asesinado un líder social en Colombia. Llegamos por hoy. Recuerden descansar mucho, pero no bajar la guardia ante la pretensión de la ministra de Educación y del Gobierno Nacional de reiniciar clases presenciales el próximo mes de agosto, cuando la pandemia del coronavirus no ha bajado, sino que sigue en aumento cada día, y cuando no hay condiciones de salud ni de protocolos de seguridad para regresar a las aulas. Los invitamos a sintonizarnos nuevamente en 8 días por este mismo dial. Aquí encontrarán el espacio para dejar escuchar su voz. Seguiremos fieles y firmes en la denuncia, la movilización y la resistencia. Escríbenos a voceducadora@gmail.com y con gusto le resolveremos sus dudas e inquietudes. Tengan un muy feliz domingo de descanso y temporada de vacaciones. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.